tiene decenas de miles de seguidores. Sí. Una mendocina que tiene miles y miles y miles de seguidores. El sitio es cosa.de.mujeres en Instagram. Y es fashionista ella, es un sitio dedicado a la moda, a las tendencias, es creadora de contenido, la invitan a inauguraciones, a las marcas la llaman, etcétera, etcétera. Y bueno, vos decís, bueno, una influencer más del mundo de la moda, de toda esa industria que hay tantas a todo nivel, pero Agustina hace poco dio a conocer una faceta de su vida que es sorprendente, de hecho sorprendió a sus seguidores y que es muy inspiradora. Ella tiene 3 hijos, su tercera hija es mujer, los otros 2 son varones, el primero y el segundo. Sí. Y Luigina, que es su tercera hija, que tiene 8 años, nació con parálisis cerebral. Y en esta entrevista abrió su corazón. Cuenta lo que es desde el momento en que te dan ese diagnóstico, porque el embarazo es normal, el nacimiento es normal, y es un diagnóstico que cae de golpe como una espada así de Damocles, cae como un terremoto, un cimbronazo, y cuenta todo, cuenta desde lo que honestamente ella sintió cuando le dijeron esas 2 palabras que suenan tan fuertes, ¿entendés? Tu hijo tiene parálisis cerebral, wow. La cantidad de miedos, todo lo que uno no sabe sobre eso, y después el caminito. Habla de el caminito interior y el exterior que hay que hacer. El caminito interior de no quedarse quieto, de estudiar, de leer, de saber que tenés que integrar a tu hijo, que vas a tener que ser fuerte. Te cambia la vida. De ser fuerte en momentos en que a veces no tenés ganas de ser fuerte. Te flaqueás, sí. Y el caminito exterior, porque hay una parte muy interesante de la entrevista que es justamente para todo aquel que tiene un familiar, un amigo, con alguna discapacidad, no simplemente con parálisis cerebral, sino con alguna discapacidad. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esa condición sea cuidada, sea protegida, se pueda evolucionar y entender que es un derecho que vos tenés, que te lo da la ley argentina? Estoy hablando a el derecho a tu tratamiento, el derecho a recibir determinadas ayudas, como el certificado único de discapacidad, cómo se tramita, lo difícil qué pasa, que es a veces que te lo den en algunos casos. ¿Qué pasa si te cuesta que te lo den? ¿Qué pasa si una obra social se hace la viva y te diluye situaciones, o se burocratiza todo mucho, o directamente se niega a prestar algún servicio? Todo esto, como también ella es abogada, está en la entrevista y es muy interesante lo que ella cuenta. Bueno, tenemos un primer audio, yo hice eso, agarré 2 pequeñas partes de la entrevista que la podés en MDZ leer entera está o ver nota, entera, claro. Lo que vos quieras. Vos podés, si te gusta más leer, está toda transcripta en MDZ Online. El título es Agus Malano, influencer, abogada y mamá de una nena con parálisis cerebral, una historia de resiliencia. Y te digo eso, tenés el video en nuestro YouTube y en el diario, en MDZ Online. No, apenas entras al diario, está ahí en portada principal. Vos podés ver en ese momento la nota. Si vos no querés leer o querés solamente escuchar, a lo mejor estás trabajando y no podés ponerte a leer todo, pero te la podés poner en los auriculares y escuchar a Agus toda esa charla que hemos tenido. Y si no la lees, porque está toda transcripta. En este primer extracto, justamente Agustina habla de ese momento en el que se entera del diagnóstico. El momento en el que ve algo raro en su bebita, que tenía meses, y va al médico y bueno, y se entera de esto. Yo ya sabía cómo eran los bebés en ese momento, porque tenía 2 hijos más. Es la más chiquita. Es la más chiquita. Y bueno, ella nació de 36 semanas, pero con buen peso, nunca tuvo ningún tipo de problema, el embarazo fue completamente normal. Y el doctor, como ella había nacido antes que los otros hermanos, me decía, vos esperate porque ella siempre se va a demorar un poquito más en hacer algunas cosas. Y entonces íbamos y me decía, bueno, ya se tendría que sentar, pero dale un mes más. Creo que esa fue la última consulta así como que nos puso en alerta.
Y yo no soy de esperar, yo soy re ansiosa, yo hago todo rápido. Yo no me esperé más, me dijo, dale un mes más y si no la llevas a estimulación temprana. Yo me mandé al turno de estimulación temprana. Al momento. A ese momento. Cuando voy a estimulación temprana me dice la kinesióloga, esperemos un mes más y si no te vas a la neuróloga. Inmediatamente me pedí turno con la neuróloga y cuando fui a la neuróloga me mandó a hacer una resonancia magnética y ahí surge el diagnóstico de la Luisi. Y la segunda parte que elegí, porque la nota es más extensa, fue justamente esto que les contaba. Uno de los pedacitos en donde ella da consejos, si vos sos un papá, una mamá, un hermano, un amigo que tiene a un ser querido con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, y por ahí está inmovilizado en el sentido de no saber para dónde correr, para dónde escapar, qué trámites hay que hacer, qué pasa si de golpe una obra social se niega a prestar un servicio. Entonces, eso me pareció muy lindo, porque Agustina ahí conjuga su función de mamá con una nena que necesita esos cuidados y su función de profesional, de abogada, que como sabe lo que hay que hacer, bueno, lo comparte con la comunidad y con la gente, con el lector de MDZ Online y el oyente de MDZ Radio. Escuchémosla. Mamás, muchos papás atraviesan situaciones similares a la que vos tuviste que atravesar y o en silencio o sin compañía o quizás sin recursos, sin los recursos económicos que a lo mejor implica lo que vos decís, un viaje a Buenos Aires, instalarse, hacer tratamientos. ¿Qué les podemos decir a esas personas? ¿Hay lugares a donde pueden recurrir? Primero etcétera? que nada, la ley de discapacidad te ampara para que vos puedas, para que el niño o la persona con discapacidad tenga todos los tratamientos que necesite y que no tenga que abonar nada por eso. No se cumple, las obras sociales no lo cumplen, pero se puede hacer cumplir a través de un amparo. Nosotros nos demoramos en hacer amparo, hemos venido a hacer amparo recién el año pasado, pero eso sería lo primero que yo le recomendaría a cualquier persona, que no se demore. Claro. Primero, nosotros nos recostó sacar el certificado de discapacidad, por ejemplo, porque nosotros decíamos, no, si lo podemos pagar, ¿cómo lo vamos a poder? Pero bueno, con el tiempo entendimos y también los mismos profesionales nos hicieron entender que es algo que que le corresponde como derecho, corresponde como derecho y quizás tenerlo le va a brindar más rapidez en tratamiento y mejores condiciones que si uno lo tiene que buscar sin tenerlo. Entonces lo primero para decirle a una persona que tiene un hijo con estas características o con cualquier discapacidad que se ponga las pilas y tramite el certificado. Sí, además parece algo, no sé, decís, es tramitar rapidísimo, es algo simple, no requiere mucho, se pide el turno, te dan el turno, vas a la junta médica y al mes no tenés el certificado. Es algo muy simple. Y con los tratamientos, recurrir a un profesional, o sea, no lo demoraría más. Eso sería... Y el tema de las obras sociales, si tenés el más mínimo problema, consultar a un abogado y hacer un amparo. Totalmente de acuerdo. Y el otro que le diría, pero primero que nada, que es algo que siempre me lo dijo a mí la kinesióloga, la Luisi, que el diagnóstico no sea tu pronóstico. Y es algo que lo tenemos grabado acá, o sea, para cualquier cosa, porque vos o sea, los médicos son muy crueles. Muy crueles y eso estoy convencida que cada uno puede llegar hasta donde sea. O sea, vamos a decir no todos, pero a veces... Sí, por supuesto, no todos, pero en la gran mayoría me ha tocado, o sea, están como muy acostumbrados a dar un diagnóstico y por ahí no piensan que la otra persona no sabe ni lo que le estás diciendo. Claro. Esa es la realidad, no sabe ni de qué le estás hablando. Entonces, que tu diagnóstico no sea tu pronóstico, eso... Bueno, nada, muy linda entrevista, la verdad que la escucho y revivo ese momento porque me encantó la forma en que ella habla, porque no es que habla como una persona, viste, así, que se le haya cortado la voz, sino que verdaderamente tiene todo un trabajo que te das cuenta que ha internalizado esa situación, que lo vive como una situación más de su vida y no elige pararse en el dramatismo. Total, claro. Ni en la victimización de decir, ay, ¿por qué me tocó esto a mí? Que obviamente seguro que uno pasa por esa etapa cuando uno tiene una situación de este tipo. Es recopada la entrevista con Agustina Malano y me gustó justamente esto. Yo la conocía
como una influencer fashion. Claro, Yo la encontrás otra conocía cosa ahí. como una chica que me la encontraba en eventos sociales, en eventos de moda, en los shoppings, en los malls, en las marcas, cuando hacían una presentación de una nueva colección. Y esta historia me pegó un cimbronazo, me pareció espectacular y dije, esto, Agustina, lo tenés que compartir con la gente porque vas a ayudar a muchas personas. Así que hoy la tenés ya en MDZ Online, vuelvo a decirte, influencer, abogada y mamá de una nena con parálisis cerebral, una historia de resiliencia